Pero bueno, agradezco mucho su puntualidad y en este caso nada más, antes de comenzar con la asistencia, bueno, primero vamos a comenzar con la asistencia, luego vamos a hablar un poco de otro tema por ahí, permítanme, mientras les comparto la pantalla. Bien, ya saben, voy a ir mencionando su nombre, por favor me dicen presente o me escriben presente en el chat. Eneida Marjoris Alvarado Membreño. Cindy Guadalupe Arpaiza Pérez. Cristian Darío Bernal Benítez. Gabriela Alejandra Castro Castro. Presente. Ok, gracias. Carla Marjorie Chávez Rojas. Mari Mercedes Cruz Castillo. Presente, Lic. Ok, gracias, Mari. Erika María Cruz Castro. Kenny Isela, me acaba de pedir permiso. Paola Cristina Ferrufino Flores. Presente. Gracias. Jennifer Alexandra Flores Bonilla. Karen Alexandra Flores Flores. Vanessa Abigail García Hernández. Presente. Ok, gracias, Vanessa. Gerson Alexander Girón Ramírez. José Reinaldo González Gómez. Itzel Januseli Hernández Orellana. Karen Melissa Lazo Lemus. Karen Noelia López Turcios. La solemos presente. Ok, gracias. José Daniel Maldonado Zelaya. Jocelyn Leticia Ortiz Argueta. Presente. Ok, gracias. Ever Isaías Pleites. Licenciada. Dígame. Presente. Ok, ¿alguien me habló? Sí, ya dije que estaba presente José Reinaldo González Gómez y acaba también de escribir Karen Noelia López Turcio. Ok, perfecto, gracias. Ok, perfecto. Y José Reinaldo, permítame. Bien, ya los agregué a los dos. Gracias. Brian Alexander, ok, de nada. Brian Alexander Portillo Sorto. Presente. Gracias. Gloria Emperatriz Quintanilla Orellana. Presente, Lic. Perfecto, gracias. Elmer Gustavo Salgado Sarabia. Presente, Lic. Ok, gracias. Saraí Noemí Sarabia Amaya. Gracias, Saraí. Carlos Gerardo Sarabia Salmerón. Victoria Rosetti Sorto Montoya. Presente. Ok, gracias, Victoria. Raquel Elizabeth Sorto Torres. Presente, Lic. Gracias. Dani Miguel Humanzo Rubio. Ok. Ya la agregué, Jennifer.
También ya la agregué. Dani Miguel Humanzo Rubio, creo que ya lo había mencionado. Jacqueline Lisbeth Umaña Galeas, Umaña Galeas. Kevin Alberto Velázquez Cruz. Presente, Lic. Ok, gracias. Catherine Lisbeth Ventura Fermán. Wendy Lisbeth Ventura Hernández. Presente. Ok, gracias. Alnet Marina Vigil Romero. Ok, gracias. Y Ana Cecilia Zelaya da Silva. Y Alvarado Brain. Dame un segundo que creo que alguien escribió en el grupo. Ok. Y falta... ¿Alguien más que haga falta? ¿Alguien más que haga falta en la asistencia? Ya la agregué, Jacqueline. Ok. Muy bien. Nada más quiero hacerles un recordatorio de que la próxima clase siempre la vamos a tener el día jueves, de igual forma, de 12:40 a 2:20, tal cual como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, en las semanas anteriores más bien. Y también hacerles el recordatorio de que el día del examen parcial va a ser el martes 31 de agosto de 12:40 a 2:20. Ya ustedes pueden verlo aquí en la pantalla, se los envié ya al grupo de WhatsApp, pero también ya se los coloqué en la plataforma. Es importante que ustedes vengan de forma puntual y creo que estas indicaciones también ya se les había dado, sobre todo creo que ustedes son el último grupo al que yo le doy clase en la semana, entonces creo que a ustedes ya les había dado las indicaciones generales, ya les había explicado la importancia que tiene de cumplir con todas las indicaciones que se les han dado, porque eso nos va a dar un parámetro para poder saber si podemos regresar ya a clases presenciales y sobre todo de poder realizar bien la actividad del parcial. En ese sentido, pues todos van a venir el día 31 de agosto. Es importante que vengan al menos unos 10 o 15 minutos antes de la clase para que estén aquí presentes. Si ustedes tienen otra actividad este día antes de las 12:40, por favor háganmelo saber, porque entonces yo voy a estar ahí al pendiente de que ustedes en lo que se trasladan del aula donde están haciéndose la actividad al aula donde tenemos la clase, entonces yo voy a tomar en consideración eso para que no haya ningún problema ahí de que llegan tarde o cuestiones de este tipo. Entonces, vamos a realizar el examen parcial de forma presencial, a menos que usted tenga una causa justificada por la cual no se pueda trasladar hasta la institución para poder, perdón, para poder hacerse el examen parcial. Se tendría que verificar con la decanatura para que así se pueda generar el permiso y se pueda establecer la actividad que se le va a realizar. Así que contando con que esa información ustedes ya la conocen, ya ustedes ya la hemos hablado, entonces vamos a hablar entonces sobre el contenido de este día, el cual ustedes ya debieron haberlo leído, ya quedamos en ese acuerdo. Permítanme. Ok, a las personas que se van integrando en este momento a la videoconferencia, por favor, coloquen su nombre completo en el chat y yo al final de la sesión lo voy a agregar en asistencia. Bueno, les decía de que ya ustedes han tenido disponible este contenido desde el día sábado por la tarde para que ustedes pudieran ver el tema que vamos a hablar el día de hoy. Así que si hago alguna pregunta por ahí, ya cuento con que ustedes ya han leído el contenido de la semana. De igual forma, este contenido que nosotros vamos a ver es sobre las partes procesales y la representación en juicio. Esto es importante porque ya a partir de la próxima semana, después del parcial, ya vamos a ir entrando en materia directamente ya con los actos procesales, los medios de prueba,
ya vamos a ir hablando sobre aspectos que son bastante relevantes dentro de los procesos laborales y por qué esta jurisdicción especial tiene procesos distintos o tiene actos procesales que se dan en un diferente momento o de una manera distinta a los que comúnmente vemos en otras áreas. Desde las clases anteriores estamos haciendo como esta comparativa, esta diferenciación, pero es importante para que ustedes vayan comprendiendo a qué se refiere o por qué es que se hace de esta manera dentro del área laboral. Entonces, ahora vamos a hablar sobre cuestiones importantes y bastante genéricas que, como les he mencionado, lo que tiene que ver con los principios, lo que tiene que ver con las partes procesales, todo esto ustedes ya lo han visto en otras materias, aplicado a esa materia y también en teoría general del proceso, que son como una forma bastante genérica de poder entrar ya a las materias procesales. Entonces, vamos a ir hablando un poco sobre esta parte de las partes procesales, valga ahí la redundancia, de en los procesos en los procesos laborales. En este sentido, vamos a entender que la definición de partes procesales, permítanme. Ok. De partes procesales, lo que trata de dar a entender es la personalidad que interviene en el proceso como quien está reclamando un derecho o quien ha sido o a quien se le ha reclamado este derecho que ha sido vulnerado a efectos de poder resolver un conflicto que puede existir entre dos partes o entre una parte y una institución, una empresa, etc. Esto ya aplicado al derecho laboral puede que en el caso de las partes sea una persona natural, un individuo, versus una empresa o versus una transnacional. Podemos tener diferentes casos que ya los vamos a ir viendo, pero de manera genérica entendemos que estamos hablando en el litigio de dos personas, que dos intereses están en disputa y que es necesario poder dar una resolución a estos casos. Por eso nos menciona acá que para que sea jurídicamente admisible el proceso o los sujetos o partes en el que intervienen, se han de reunir las siguientes condiciones. Y esto es lo que vamos a ver en esta clase. La capacidad procesal, la legitimación procesal y también vamos a ver el poder de postulación. Vamos a ver las diferencias que existen con los otros procesos y también si esto lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil o el Código de Procedimientos Civiles y cuál se va a aplicar. Entonces, con respecto a la capacidad de los sujetos en el derecho procesal, se ha de distinguir la capacidad de ser parte del proceso, porque cuando nosotros hablamos de capacidad, tiene dos vertientes. Una es la capacidad de ser parte del proceso y la otra es la capacidad procesal o de comparecer en juicio, que son cosas distintas. Sobre esta capacidad, ya ustedes seguramente lo vieron en civil, y seguramente también ya lo han visto en teoría general del proceso. No es lo mismo ser parte del proceso que intervenir o comparecer en un juicio. Estas son cosas distintas y ya las vamos a ver sobre cómo se va a aplicar acá en el derecho laboral. Para esto, en las definiciones que nos da Guillermo Cabanelas, nos dice que, permítanme. Ok, perdón. Nos dice que sostiene que las partes en las relaciones jurídicas se entienden como elementos subjetivos de las mismas, es decir, el ser o seres a los cuales se predica la facultad o obligación que aparece concreta en la relación del derecho. Aquí es donde nosotros podemos ver materializado el principio dispositivo, en el cual una de las partes puede decidir entablar esta acción, esta demanda, esta denuncia, en cualquiera de las áreas del derecho, puede verse desde esta perspectiva, pero el derecho a poder disponer de esta pretensión, que no la tienen los otros procesos. Perdón, que no lo tienen las otras partes, sino que es esta persona la que inicia el proceso. Entonces nos dice, lo son también cada una de las personas que por voluntad, interés o determinación legal intervienen en un acto jurídico plural. Puede ser
un solo individuo o puede ser un conjunto de personas que tienen un interés en común de poder resolver esta disputa. Así puede suceder, por ejemplo, en los juicios colectivos de trabajo, que no solamente se trata de un individuo, se trata de una pluralidad de personas a las cuales se les han violentado cierta cantidad de derechos que pueden ser distintos entre sí, pero que responden a una sola causa. Por ejemplo, a la persona que se está demandando sea la misma persona y por las mismas razones, por un despido injustificado, porque no se les han pagado las indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, cuando veamos los procesos, vamos a ir determinando cómo se aplica la personalidad jurídica en el caso de, la intervención en los casos de juicios individuales de trabajo y cuando son colectivos, de qué manera se va a realizar y cómo se va a acreditar esta situación. Entonces, entendemos que procesalmente estamos hablando de un demandante o actor y un demandado o reo. Esto dependiendo del área. Como ya lo vimos, cuando hablamos de reo, ya ni siquiera se habla de reo, se habla de imputado. Entonces, en los juicios penales, creyente o acusador y el acusado. Esto porque también se aplica esta parte procesal a otras áreas del derecho. La parte se caracteriza pues porque puede ganar o perder algo según le sea favorable o le sea adverso a la resolución del juicio. En el momento en que hace uso de este principio dispositivo, este actor, esta parte que decide tomar esta pretensión y llevarla a la parte jurisdiccional y poder accionar la parte jurisdiccional para que se pueda entrar en estudio esta disputa, se expone a que esta pretensión que él ha pedido pueda ganarla o pueda perderla. Va a depender mucho de cómo se desarrolla el juicio, de las pruebas que se aporten, de la disponibilidad de las partes, de los actos procesales que se realicen en el plazo adecuado, que se realice todo con el debido proceso. Recordemos que este es otro de los principios de los cuales habíamos hablado la semana anterior. Entonces tenemos que dentro de las partes procesales tenemos un demandante y un demandado. Y ahora sí, es esto de lo que vamos a hablar. Entonces se sostiene que las partes han de ser necesariamente dos, al menos. Pueden ser más personas que tengan una pretensión en común o pueden ser dos o más personas las que decidan entablar esta pretensión respecto de una sola persona o de una empresa o de una colectividad. Esto va a depender mucho del tipo de proceso, de la pretensión que se está queriendo entablar. Entonces, la unicidad se excluye porque no habría entonces una controversia. A diferencia de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el caso del área de familia, que tenemos las diligencias que son de carácter no controversial. Es decir, usted puede pedir un establecimiento subsidiario de nacimiento, usted puede pedir ya sea de matrimonio, de nacimiento, de defunción, etcétera. Pero estas diligencias no incluyen una controversia porque usted no está demandando a alguien, está solicitándole a la autoridad que se le resuelva por un caso en concreto, pero no hay una controversia en sí. A diferencia de lo que sucede acá, porque aquí sí es necesario que exista una controversia entre dos partes como mínimo. Ya si existen más partes, pues en eso no hay ningún problema. La dualidad ha de implicar una controversia por una razón simple de que no hay litigios entre los concordes. Es decir, que entre estas dos personas, como mínimo, no hay un acuerdo, no se ha resuelto este caso o esta situación. Pero por cada uno de los sectores, desde el que asume la iniciativa del proceso, o sea, la persona demandante, hasta el propio demandado, puede haber una pluralidad de personas o un litisconsorcio. Perdón. En este caso entendemos que no solamente se puede existir, por ejemplo, en los casos que normalmente una persona demanda a otra por un despido injustificado, pero de pronto hay un tercero que se da cuenta de este proceso y dice, a mí también me interesa o a mí también me afecta esta posible resolución. O yo también estoy interesado que a mí también se me resuelva una situación
exactamente igual o muy parecida a la de este actor, a la de esta parte, y me interesa que la persona que ha sido demandada también a mí me responde. Entonces ahí entran los litisconsorcios. En este caso, ustedes también ya, eso son cuestiones que se ven más que todo en el área civil. Y bueno, ya esta parte del litisconsorcio es otra cuestión que, como les digo, ya está definido, ya ustedes deben saberlo. Sin perjuicio del propio demandado, puede haber sin perjuicio de que se reclama, por ejemplo, dentro de cada núcleo cabe la identidad de las situaciones. Es necesario también entender que a pesar de que exista una pluralidad de personas, va a depender de la calidad en la que esta persona pueda intervenir en este proceso, que se va a determinar la identidad que tenga. Por ejemplo, no es lo mismo a que sea otra parte demandante, a que sea un litisconsorte. Los efectos que tiene también son distintos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos los casos de varios hijos que reclaman una herencia intestada de su padre, usurpada real o supuestamente por un tercero, los que impugnan un testamento. Para seguir con el ejemplo muy comprensible, defienden la validez de otro precedente, es decir, de otro testamento que ya se tenía, aunque sean los herederos y otros los que sean los legatarios. En este sentido vemos, en este ejemplo, que pueden haber personas que también tienen interés respecto de alguna pretensión que se establece. Es por eso que esta figura del consorcio también se puede aplicar en el área laboral. Normalmente se dan los casos, pero de forma individual o de forma colectiva, porque responden a sindicatos. Entonces, sí se puede dar, pero es poco común dentro del derecho laboral. En algunos países, en el foro laboral, los obreros en una fábrica pueden reclamar contra el patrono por despido de uno o por horas extraordinarias no cobradas de otros dentro de un mismo juicio. Perdón, era lo que yo les mencionaba. En muchas ocasiones, a la persona que se va a demandar es la misma, pero las pretensiones que se piden a esta persona son diferentes y a pesar de eso se puede hacer. Sin embargo, esto en otros países, pero en nuestro país, lo que se franquea con la regulación potestativa para este colectivo que se ejerzan acciones en una sola demanda, con la condición de que se trate del mismo hecho o acto generador del conflicto laboral. ¿Por qué? Porque recuerden que esto nos lo dice ya el artículo 384 en el inciso segundo del Código de Trabajo y se los coloqué acá también. Dice, cuando varias personas cuyos derechos deriven de un mismo hecho o acto tengan que demandar a una sola persona, podrán ejercitarse sus respectivas acciones en la misma demanda. Es decir, en otros países se permite que a esta persona se le debe la indemnización, pero al otro lo despidió injustificadamente, o a la otra persona se le deben horas extraordinarias, a la otra persona, por ejemplo, tuvo un accidente en su trabajo y por eso se le debe pagar alguna prestación, etcétera. Pueden ser diferentes pretensiones, pero se está demandando a una misma persona. En cambio, en nuestro país, según el Código de Trabajo, se establece que debe ser varias personas pueden establecer una sola pretensión, es decir, un proceso con diferentes acciones, es decir, con los mismos derechos que se les han vulnerado. Todo eso está en el artículo 384, inciso segundo del Código de Trabajo. Ahora bien, dentro de la actividad procesal de las partes, es necesaria la legitimación activa o pasiva de los mismos. Para poder actuar como parte en un juicio, hay que hacer acto de presencia, es decir, no es que simplemente va a usted a ser parte del proceso, va a entablar esta demanda o va a usted ser demandado en un proceso y usted no va a llegar. Precisamente por el principio de inmediación, que era uno de los que nosotros habíamos estado viendo la semana anterior. Porque esta actitud, dígame. Lick, disculpe, quería preguntarle algo. Quiere decir que, con respecto a eso que mencionaba anterior del litisconsorcio, quiere decir que siempre dentro de un proceso, cuando, digamos, hay pluralidad en este caso de sujetos, digamos que una empresa despidió a varios trabajadores,
Entonces, estos lo que quieren es que se les restituya su trabajo. Acá, en este caso, digamos, ellos quieren presentar la demanda. Esta pluralidad de sujetos, aquí en este caso, pues, se le conocería como litis consorcio. Fíjese O sea, que no, recordemos la figura del litisconsorcio implica terceros a quienes les afecta esta resolución. Normalmente sí se permite, pero le puedo decir en la práctica, yo no he visto ha sido muy difícil poder ver un caso de este tipo, porque la mayoría de veces, si a un grupo de personas, por ejemplo, los han despedido injustificadamente, tal cual como le mencionaba, este grupo de personas son parte del proceso, son partes procesales y todos, no es porque se considere un tercero afectado, es porque a él se le afectó el derecho, entonces no funge como un litisconsorte, sino como una parte procesal a quien se le ha violentado un derecho y que pide la restitución de este derecho de su puesto o de que se le pague algún salario adeudado, indemnización, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a su pregunta, en este caso no es que se entiende que automáticamente al ser un grupo de personas a las cuales se le ha violentado alguno de estos derechos, se van a entender como litisconsortes. Ellos fungen como partes, tal cual, así como la persona como cuando usted va a dejar una demanda, usted es parte del proceso, entonces así se va a entender para todos, a menos que existe el caso, como le digo, yo no lo he visto en la práctica, que pueda haber un litisconsorcio porque hay un tercero afectado con la resolución de este proceso, ya sea porque al pagar todas estas indemnizaciones, tal vez tienen un acreedor, pero este es un proceso distinto, entonces realmente es bien difícil encontrar esta figura de litisconsorcio, pero sé que pueden existir casos por ahí. Sobre esto voy a averiguar bien para traerles el caso y que lo veamos todos, podamos analizar por qué se dan estos litisconsorcios para que salgamos ahí de la duda. Como le digo, al menos yo en la práctica, yo no lo he visto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Creo que alguien levantó la mano. Ok, creo que alguien levantó la mano, pero no la escuchamos. muchas gracias, Lick. Yo creo que era Victoria. Bueno, así me parecía a mí, no sé. Sí, pero ella activó el micrófono, pero no se le escucha nada. Licenciada, no sé si, Dígame. bueno, en relación al litisconsorcio, no sé si me puede dar un ejemplo en el área del derecho laboral, para entender bien lo que es la figura del litisconsorcio. Es que eso es lo que estábamos comentando aquí con la compañera Mari, en el cual yo les mencionaba, es bien difícil encontrar, por ejemplo, un caso de litisconsorcio porque normalmente las personas a quienes se les ha vulnerado los derechos, en este caso, todos fungen como partes, es decir, a mí se me debe la indemnización, por ejemplo, y a los demás también lo mismo, porque como ya habíamos hablado en otros países, pueden ser diferentes pretensiones, pero se ventilan en un solo proceso, pero según el artículo 384 de nuestro país, no, es solamente un proceso para una sola pretensión o varias pretensiones, pero que sean las mismas para todo el colectivo de personas que están reclamando, o sea, que son demandantes. Ahora bien, ¿cómo funcionaría aquí un litisconsorcio? En el área laboral, como le digo, yo no lo he visto, yo no he entendido, no he sabido que existe algún caso así que haya un litisconsorcio, porque es bien difícil entender esta parte en este sentido. Bien, tenemos una persona, un patrono que, por ejemplo, lo mismo del caso, debe las indemnizaciones a un colectivo de personas. Entonces, todas estas personas lo demandan. ¿Quiénes pueden ser unos terceros afectados de esta deuda que puede tener? Posiblemente podrían ser acreedores, pero esta pretensión de los acreedores de que si les paga a ellos, no les va a pagar, si le paga lo adeudado a los trabajadores, no les va a pagar a los acreedores, esto ya es un proceso civil, es distinto. Entonces, al menos yo, como les digo, en la práctica yo no lo he visto de esa forma, pero como les digo, voy a averiguar para que veamos un caso práctico. Según la ley, se entiende que sí puede haber litisconsorcio, pero como en muchas leyes pasa, hay cuestiones que son permitidas, pero que en realidad en la práctica no se dan.
Entonces, voy a buscar un caso de este tipo y lo vamos a analizar, no la próxima clase, porque bueno, sí, en el refuerzo que vamos a tener esta semana, para que lo podamos analizar. Porque para mí, como les digo, es bastante inusual que pueda existir un litisconsorcio. Sin embargo, se entiende que dentro de lo que está permitido en la ley laboral está esta parte de los litisconsorcios. Así que ahí sí quedo en deuda con ustedes para que los podamos analizar, porque creo que eso sí sería importante poder hacer esta aclaración. Muchas gracias, licenciada. Ok, Lic. perfecto. Dígame. Yo tengo una duda y es con respecto a eso que estamos hablando, que si a la hora de que muchas personas pueden formar parte, a estas personas se les tuvo que haber vulnerado el mismo derecho o se podía realizar una demanda con diferentes vulneraciones a sus derechos, por ejemplo, indemnización, despido, o solo tiene que ser despido o solo indemnizaciones. Esa sería mi pregunta. Ok, si revisamos, y lo tenemos aquí en la pantalla, lo que nos dice el artículo 384 es que en este caso se deriven de un mismo acto o hecho. Estamos hablando de, ok, un acto puede ser un despido y un hecho puede ser, por ejemplo, que simplemente fue un despido tácito, vamos a ponerlo de esta forma. Lo que usted me pregunta es, bueno, ¿debe ser exactamente solo una acción o puede que esta acción implique también este despido, vamos a llamarlo de alguna manera? Este despido implica también que además se le debe la indemnización, se le deben salarios caídos, se le deben horas extras, etcétera. Si todos tienen que ser exactamente igual. En la práctica, lo que se ve es que todos los derechos tienen que ser exactamente iguales. En la mayoría de casos, se trata de personas que al mismo tiempo las despidieron, que les deben exactamente lo mismo, porque en la práctica de las empresas, perdón, casi siempre que son demandadas, es que si no le pagan indemnización a uno, no se le pagan tampoco a los demás, porque estas prácticas se van viendo así en la realidad. Entonces, al menos para que se pueda aplicar dentro del área laboral, se solicita que sea una sola, no solo una pretensión, pueden ser varias, pero que sean derivadas del mismo acto o del mismo hecho. En este sentido, tendrían que ser todas iguales para que se puedan conocer dentro de un mismo proceso. Imagínense el caso que además de que han despedido a la persona, le den indemnización, pero los demás no. Entonces usted debe unirse con este grupo de personas para que se conozca dentro de ese proceso y la otra pretensión se va a conocer aparte. Esto, como ustedes se pueden dar cuenta y lo hablábamos en las semanas anteriores, este principio de concentración no siempre se da, porque lo que se buscaría acá es, ok, en un solo acto, en un solo proceso, se va a conocer de todas las pretensiones o se va a conocer de todos los actos procesales suficientes para poder resolver. Sería innecesario o un desgaste innecesario, más bien de la jurisdicción laboral, estar teniendo procesos por separado de pretensiones que se pueden conocer en uno solo. Sin embargo, así se ha dado en la práctica. No sé si eso responde su pregunta. Sí, gracias. Ok, bien. Quedo pendiente entonces con ustedes de que voy a buscar un caso para que así podamos ver la parte de los litisconsorcios, porque sí, este tema es bien interesante y como les digo, es muy poco lo que se ve en la realidad, lo que nosotros vemos en la práctica de la parte de los litisconsorcios. Sin embargo, quedo pendiente con ustedes para el jueves de poder traerlo acá y que lo podamos analizar después de hacer la retroalimentación. Entonces, estamos hablando de la legitimación. Permítanme. Sí, nos habíamos quedado acá, en la parte de la legitimación. Expresa o que compareciera a un juicio sea válida, se requiere que el juez o el tribunal ante el que se comparece sea competente. Y eso ya está en el artículo 371, en el cual ya establece cuál va a ser la competencia, o sea, quién va a conocer de estos procesos y para que se pueda legitimar la persona que va a actuar en este proceso. Y también que los comparecientes tengan la capacidad legal para el ejercicio de los derechos que se pretenden o desconocer las obligaciones que se les exija o encontrarse asistidos por representantes autorizados. Todo esto según el artículo 375.
En este caso ya queda bastante claro que deben ser personas que tengan la capacidad legal, como les mencionaba, no solamente que se le haya vulnerado un derecho. Imagínense el caso de que estemos hablando de un menor de 18 años, es decir, un adolescente que realizaba trabajos y que se haya despedido, pero esta persona no tiene la capacidad legal para poder entablar un proceso, porque no tiene la mayoría de edad. Sin embargo, lo puede hacer a través de un representante. Estos casos son bastante complejos, por llamarlo de alguna manera, porque ya no estaríamos, no se estaría tratando de un área laboral, sino que ya tendría aquí también que ver la parte de niñez y adolescencia, porque los menores de 18 años, como ustedes saben, perdón, no se les es permitido el trabajo, o al menos eso es lo que ha establecido la OIT, y que la mayoría bueno, la Convención de los Derechos del Niño también se establece esto, que no se permite el trabajo infantil. Entonces, cuando ya tenga una representación autorizada, según lo que nos dice el artículo 375, entonces se va a entender que se puede permitir esta legitimación legal de las personas que han comparecido. Y también tenemos que la comparecencia sea dentro del plazo y de la forma. Para esto, ya vamos a ir viendo los procesos más adelante, que en el caso, por ejemplo, de que se debe una indemnización, que se deban los salarios caídos, ¿cuánto tiempo se tiene para poder entablar esta acción? Como les digo, esto de los procesos los vamos a ir viendo de manera individual ya el otro cómputo. Entonces, cumpliendo con este plazo, permítanme, que creo que alguien hizo una pregunta. Ok, sí, Victoria, no la escuchábamos. Y nos dice si en el proceso laboral existe la figura de los terceros coadyuvantes o excluyentes, o es lo mismo que los litisconsorcios. Miren, normalmente en el área laboral, vuelvo y lo repito, es muy poco común ver a litisconsortes dentro de estos procesos. Sin embargo, son muy pocas las personas, si nos ponemos a pensar, que ellos tengan algún tipo de interés respecto de la resolución de estos procesos, porque normalmente solo son las partes, es decir, el trabajador que ha sido afectado y el patrono que está deudando alguna prestación o que ha despedido injustificadamente a esta persona, y normalmente no hay otra persona que pueda salir afectada, difícilmente podría encontrarse, o que haya otra persona que pueda fungir como tercero coadyuvante o excluyente dentro de estos procesos. En este caso, se entiende que los litisconsorcios simplemente fungirían, o más bien se entenderían como terceros que se les pueda ver afectado algún derecho con la resolución de este proceso. Así que no sé si con esto ya respondo a su pregunta, Victoria. Ok, perfecto. Bueno, qué bueno que estamos generando esta dinámica de estar preguntando y también de estar debatiendo un poco sobre estas ideas, porque eso es bastante enriquecedor para la materia. Como les menciono, también implica que les voy a traer más información respecto de estas figuras, porque son bastante propias del derecho civil. Sin embargo, hay otras áreas en las que se puede aplicar. Así que quedo pendiente con ustedes sobre eso. Y hablábamos entonces que tenemos también la comparecencia en plazo y forma, de lo que estábamos hablando. Todas las pretensiones, tal cual como sucede en otras áreas del derecho, tienen un plazo y una manera de poder solicitarlas. En este sentido, si se cumple con el plazo y con el procedimiento establecido para poder hacerlo, entonces no habría ningún inconveniente y se entendería como una legitimación expresa dentro del juicio. Además que no es menos importante, y a propósito del concepto procesal genérico de legitimación, que se requiere que ambos sujetos tengan una vinculación entre sí desde la perspectiva del objeto del proceso. Aquí nos retrotraemos un poco a la parte procesal pura y dura, en la cual se entiende que para que pueda existir una reclamación frente al órgano jurisdiccional, es necesario que exista una relación entre las partes, pero sobre todo
que existe una relación con el objeto procesal. Si no, no tendría sentido. Es lo mismo que estábamos hablando del litisconsorcio. Si no hay un interés de un tercero respecto de la resolución que se pueda dar al proceso, entonces no tendría sentido que existiera dicho proceso. Por eso, además de sus capacidades personales de comparecencia, que sean legítimos contradictores, que realmente exista una relación entre ellos, en este caso patrón o trabajador, o puede ser una colectividad de personas las que estén demandando por alguna prestación o algún proceso en específico. Entonces, pero que todos sean legítimos contradictores. En este caso no se podría entender que pudiera haber una tercera persona que tenga un interés distinto al cual ya se ha planteado en el proceso. Por eso es que se hablaba en el artículo 384 que las pretensiones que se debían conocer dentro de este mismo proceso deben ser las mismas o derivadas del mismo acto o del mismo hecho. Entonces vamos a hablar porque ya mencionamos la capacidad de ser parte del proceso, la capacidad procesal de ser parte de un juicio, o sea, de poder, por aquí lo tenemos, permítanme. Ya tenemos estas dos partes de la legitimación. Ahora vamos a hablar de la capacidad de goce. Esta es entendida según la doctrina como la aptitud que posee una persona física para ser titular de derechos y obligaciones que se adquiere desde antes de ser concebido. En este caso, nosotros vemos que no es necesario ser mayor de edad, de tener todas las aptitudes, todos los requisitos que se pretenden dentro de la capacidad legal para poder tener una capacidad de goce. Es decir, una persona no concebida, aún como un embrión humano, tiene derechos de acuerdo con la legislación mexicana, y esto porque lo sacamos nosotros de la doctrina. Sin embargo, esto nosotros lo podemos comparar con lo que nosotros tenemos en la Constitución en nuestro artículo 1, el cual dice que se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Y a partir de ahí, entonces, se entiende que esta persona humana, como es concebida según el Estado, desde el momento de la concepción, se va a entender que tiene una capacidad de goce. Entonces, esta capacidad de goce es una aptitud de ser persona para poder ser titular de derechos y obligaciones antes de ser concebida y una vez concebida. Al menos en nuestro país entendemos que al momento de la concepción es que se entiende que va a tener una capacidad de goce. Entonces tenemos que esta capacidad de goce no es más que la aptitud para poder adquirir derechos y dicha capacidad puede estar separada de la capacidad de ejercicio. Pero en el caso podemos citar el titular de un derecho es incapaz de poder ejercer. Imagínense el caso de una persona que está embarazada y este bebé no tiene capacidad, por ejemplo, no tiene la capacidad de poder ejercitar un derecho como podría ser el de la recreación, por ejemplo, el de la educación, que son derechos que ya tiene, que él es titular por el hecho de ser persona humana, pero al estar dentro del vientre de la madre no los puede ejercitar. Entonces, a estas personas que no pueden ejercitar esos derechos se les llama incapaces, que por regla general la capacidad de goce corresponde a todos los individuos. Como hemos manifestado, pues toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe, condición, todo aquello que nos menciona el artículo 3 de la Constitución, tiene goce de los derechos civiles. En este caso, hay varios autores que nos dicen quitarle a un individuo el goce de los derechos civiles sería como borrarlo del número de personas y colocarlo en una situación de esclavo o en el mundo antiguo. ¿Qué es lo que nos tratan de decir estos autores? Bueno, negarle la posibilidad a una persona que goce de ciertos derechos significaría hacer como si esta persona no existiera. Pero en este caso estamos hablando de que la capacidad de las personas jurídicas se manifiesta todo en los derechos patrimoniales, pero estos derechos no los tenemos hasta que nosotros cumplimos la mayoría de edad. Entonces, ¿de qué nos sirve hablar aquí del derecho de goce? Es para poder entender que ya somos titulares de todos estos derechos, pero tenemos que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder tener una capacidad de poder intervenir dentro de un proceso. En ese sentido, todas las personas,
En este sentido se manifiesta que ante todo en los derechos patrimoniales y por regla general, toda persona jurídica es capaz, por debida excepción o capacidad de goce, no la tienen en ciertos casos. Por ejemplo, podemos citar la diferenciación que hace la Constitución de la persona jurídica salvadoreña y la persona extranjera. En el caso de la primera, cuando se encuentran constituidas por mayoría de personas naturales extranjeras, y en el caso de las segundas, se encuentran limitadas a la capacidad de goce. Esto lo vamos a ver de una manera más definida en el momento en que hablemos de los actos procesales, no de las partes procesales, pero eso lo vamos a definir un poquito más adelante. Entonces, no podemos decir que se encuentran en una situación de igualdad las personas extranjeras a las personas salvadoreñas en esta parte de ser procesal, de ser parte procesal, valga la redundancia. Ya hablamos de la capacidad de goce de una forma general. Ahora vamos a hablar un poco sobre la capacidad de ejercicio. Ya no es solo soy titular de un derecho, ahora es cómo lo voy a ejercitar o este derecho lo puedo ejercitar. Y se define según la doctrina como una aptitud de una persona física o moral para poder contraer ciertos derechos y obligaciones, así como para ejercitar sus derechos compareciendo a un juicio por derecho propio. En este caso, y aquí es donde entra esta parte del principio dispositivo, es decir, ok, yo soy titular de un derecho o se me ha violentado a mí un derecho, entonces yo quiero ejercitarlo. ¿De qué manera? Bueno, para eso tengo la jurisdicción judicial para poder hacerlo. Entonces, entendemos la capacidad de ejercer directamente con todo lo que significa los derechos y que se puede celebrar en nombre propio o con una representación de alguien más. Pueden ser actos jurídicos, contraer obligaciones y ejercer algunas acciones legales dentro de los tribunales. Ahora bien, dentro del derecho procesal, ¿de qué manera nos interesa a nosotros la capacidad de ejercer o la capacidad de goce? En este sentido es distinto porque, como lo mencionaba, en los casos de la capacidad de goce es diferente para las personas nacionales que para las personas extranjeras. En el caso del ejercicio, pues se trata de poder intervenir o poder celebrar un proceso en nombre propio o en nombre de alguien más en ciertos actos jurídicos. O también obligarse a realizar ciertas cosas y poder accionar los tribunales para que puedan conocer de alguna controversia. Esta capacidad de ejercicio no es más que la facultad que tiene una persona de ejercer por sí o a través de un representante, tal cual como lo hablábamos anteriormente, sus derechos sin autorización ni ministerio de otra persona, a quien no haya facultado para que lo pudiera hacer. ¿Y esto por qué? Porque esto es parte de la autonomía que nosotros tenemos respecto de las pretensiones que nosotros podemos plantear. Entonces, sobre esto, sobre la capacidad de ejercicio, no es más que una facultad que tiene una persona para poder ejercerla por sí, sus derechos sin autorización, del o ministerio de otro. Todo esto lo vemos en el artículo 317 del Código Civil, donde vemos la capacidad procesal para poder intervenir, porque ahí dice, y lo encontramos como una norma general, de cuáles son las personas capaces para poder intervenir. Y según la ley, ahí mismo lo declara, y también vemos que estas personas que son incapaces para el ejercicio de un derecho, lo son propiamente incapaces, pero también, a ver, ya suena bastante redundante. Hay personas que pueden ser capaces, pero pueden ser incapaces para, por ejemplo, ejercitar un derecho. Pueden tener la capacidad de goce, pero no pueden tener la capacidad de ejercicio de este derecho. Entonces, esto ya nos lo va definiendo el artículo 1317 del Código Civil, donde hace esta diferenciación. Como ya se los he mencionado antes, son cuestiones que ustedes ya vieron en la parte civil. Y también vemos que esta incapacidad de la cual hemos hablado puede ser absoluta o relativa. En muchos casos simplemente se espera que tenga la mayoría de edad para que ya pueda ser una persona con capacidad de goce, con capacidad de ejercicio de los derechos, y por eso esta capacidad se puede entender como relativa. En otros casos, pues se entiende que esta incapacidad puede ser de carácter absoluto.
Ahora que ya hablamos de la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, tenemos esta tercera parte que es la capacidad procesal. En este sentido, tenemos que el proceso laboral salvadoreño se resumen forzosamente en dos, el patrono y el trabajador. Y era lo que yo les mencionaba al principio de la clase. Normalmente en estos procesos solamente tenemos a dos personas, el patrono y el trabajador. Difícilmente vamos a encontrar a un tercero que quiera intervenir en este tipo de procesos o que se vea afectado por la resolución de estos procesos. Sin embargo, creo que aquí lo que podemos citar para comprender mejor esta figura es que la mayoría de veces el Código de Trabajo hace referencia al Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles que ya está derogado. Y ahí también se establecía esta figura del litisconsorcio. Y al permitirse en esta legislación, con el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, también se entendía que por analogía se podía hacer dentro del proceso laboral. Sin embargo, en la práctica se ha entendido que esta idea del litisconsorcio, al no afectar a una tercera persona, o es muy complicado que se pueda afectar a una tercera persona con esta resolución, es una figura muy poco utilizada. Entonces, tenemos a estas dos partes de la capacidad procesal, es decir, que son el patrono y el trabajador, y es hasta la fase de la ejecución de la sentencia que cabe una eventualidad que pueda aparecer un tercero. Y ahí es donde yo les mencionaba que dentro del proceso, como litisconsorte, es muy complicado que pueda haber una persona que pueda salir afectada. Sin embargo, al momento de la ejecución de la sentencia, según lo que nos menciona, y vamos a buscar aquí para que lo podamos leer y a ir aclarando, permítanme, y a ir aclarando más o menos para que ustedes lo puedan ver. Y me dan un segundo y les comparto la pantalla. Ok. Estamos hablando de que esto, de la posible eventualidad de que exista un tercero que se pueda ver afectado con esta resolución, nos remite al artículo 422, que nos dice que las sentencias de los arreglos conciliatorios y las transacciones laborales permitidos por la ley serán ejecutadas a petición de la parte, el juez que conoció o que debió conocer en primera instancia. Esto depende de la jurisdicción o del lugar donde se establece el proceso. En estos casos, el juez decretará embargo de los bienes del deudor, cometido su cumplimiento a opción del ejecutante o a un juez de paz o a un oficial público de juez ejecutor a quien se entregará el mandato respectivo. Verificado el embargo, el juez de oficio ordenará la venta de los bienes y mandará que se publique una sola vez en un cartel en el diario oficial en la forma prevenida en el Código de Procedimientos Civiles para el juicio ejecutivo. En este caso, ahora aplicamos las reglas establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Transcurridos los 8 días después de la publicación, el juez oficiosamente señalará la hora y la fecha de remate de los bienes y también mantendrá fijar, permítanme, que tiene que ser aquí. En esta parte es la que nos interesa. Ya estaba yo leyendo todo el artículo. No. La ejecución de la sentencia y los arreglos conciliatorios, a que se refiere el primer inciso, se terminará sin formar piezas separadas y sin necesidad de ejecutoria y las tercerías se considerarán como puramente civiles, tramitándose en consecuencia ante el mismo juez laboral competente ejecutándose en este procedimiento civil. En este caso ya lo vemos en este artículo que nos menciona que estas tercerías, o sea, estas personas que se puedan ver afectadas con los embargos o con estos mandatos de ejecutoriados, entonces son ellos los que van a poder reclamar y ante ellos es ante quienes se va a conocer, es decir, a este juez de lo civil, de lo laboral, quien se va a conocer esta situación. Normalmente estos procesos son de carácter civil, es decir, todo aquello que tenga que ver con embargos
y muy pocas ocasiones lo podemos ver en otras áreas del derecho, pero en este caso lo que se busca es la concentración de ese acto. Y aquí mismo lo menciona, como consecuencia se va a tramitar ante el mismo juez de lo laboral que sea competente. Pero en el caso de la resolución, cuando ya se vaya a ejecutar, cuando se ejecute el embargo, normalmente siempre hay terceros que pueden ser afectados. La resolución del proceso, es decir, si se ha afectado o no este derecho, es simplemente entre el trabajador y el patrono. La consecuencia de esa sentencia es la que puede traer una afectación a un tercero. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba de los acreedores, que posiblemente haya algún tipo de acreedor que tenga interés sobre los bienes que tiene el patrono, pero que al momento de que se les embarga estos bienes para poder pagar estas pretensiones que se le deben a este trabajador, entonces se puede ver afectado. De este modo, entonces se entiende que hasta el momento de la ejecución es que pueden hacerse efectivas estas tercerías. Entonces, vamos a ir viendo. Ok. Es justamente en los casos donde hay algún error en el sujeto ejecutado. Ahí es donde podríamos nosotros ver que podría haber un problema con este artículo 422. Luego tenemos el artículo 374, el cual nos habla de la capacidad de actuar en los juicios laborales. Y ahí mismo establece que las personas que son mayores de 18 años pueden comparecer a los juicios laborales por sí o por medio de una persona que los represente. En este sentido, a menos que se trate, por ejemplo, de una empresa transnacional, de una empresa internacional, entonces se podría utilizar a una persona que sea un representante para que se puedan resarcir estos derechos que se le han vulnerado a este trabajador. O puede comparecer también por sí mismo. Y esto lo establece este artículo del Código de Trabajo. También tenemos que estos sujetos pueden perfectamente actuar directamente en el juicio ordinario de trabajo. Y esto significa que en materia laboral no existe una procuración obligatoria. En la mayoría de veces, cuando se conocen los derechos laborales, cuando se conocen los procesos laborales, las personas no tienen conocimiento de qué es lo que deben hacer. Entonces, simplemente se presentan al juzgado de lo laboral y preguntan qué es lo que se debe hacer. Y en este caso no es necesario que exista una procuración obligatoria como en otras áreas del derecho, que se le puede establecer a una persona que lo represente para que pueda tener una defensa técnica. Sin embargo, en este caso lo único que debe probar esta persona es la existencia de la relación laboral, la existencia del hecho por el cual está demandando. Ok, no hay problema. Entonces debe probar estos hechos, pero no es necesario que exista una procuración. En la mayoría de ocasiones, las personas van, por ejemplo, a la procu o buscan un abogado particular o van a ciertas instituciones que brindan asesoría legal en estos casos para saber qué es lo que deben hacer. Sin embargo, si usted se presenta en el juzgado de lo laboral sin ningún tipo de representación, no hay problema con eso. Lo puede hacer por sí o lo puede hacer a través de un representante. Es más, ni siquiera existe la obligación para que el sujeto interponga la demanda con una firma de un abogado. Para esto, a diferencia de lo que sucede con el Código Procesal Civil y Mercantil, donde se establece la procuración preceptiva de los procesos, esta cuestión no sería extensiva, porque por ser más onerosa, entonces el proceso laboral aún así se puede dar en la Procuraduría General de la República. Debe hacer su parte en ello para que el trabajador pueda tener una asesoría técnica adecuada. Como les mencionaba, es muy común, al menos acá en la universidad tenemos el Centro de Prácticas Jurídicas, en la cual ya se ha conocido varios casos de trabajadores que buscan la asesoría para que se les pueda llevar el proceso acá dentro de la jurisdicción de San Miguel, ya que el Centro de Prácticas se le puede conocer aquí en San Miguel, en La Unión y en Morazán. En este caso, entonces, solo se necesitaría eso, es decir, comparecer por sí
o puede ir a alguna de estas instituciones o simplemente buscar un representante legal. También tenemos que al margen de la inconveniencia de darle cumplimiento al expresado en el precepto legal, por cuanto que existe una plena desventaja del sujeto que actúe sin abogado en el juicio, pues lo más importante que vamos a acotar acá es que la capacidad procesal se franquea a partir de los 18 años de edad. Y eso por lo que ya habíamos leído en el artículo 374, donde dice que la persona debe ser mayor de edad. Pero esta capacidad también debe diferenciarse de la capacidad de poder contratar, que según el Código de Trabajo, porque eso lo encontramos en el artículo 114, donde nos establece la edad mínima para poder trabajar. Y ahí se establece que las personas menores de 14 años y, bueno, los que hayan cumplido ya los 14 años más bien, estén sometidos a la enseñanza obligatoria, no pueden ser ocupados en trabajo alguno. Estas personas o son mayores de edad o que tienen 14 años, pero que no están no están estudiando, entonces no pueden trabajar. Solamente se autoriza al trabajo de los menores de edad a partir de los 12 años a la condición de trabajos ligeros, como por ejemplo los que no sean susceptibles a perjudicar su salud, su desarrollo. Por ejemplo, también dependiendo de la naturaleza de las labores que vaya a realizar, entre otros aspectos que ya se establecen en este artículo 114 del Código de Trabajo. Entonces, obviamente, lo que nos dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, según el convenio 138, que habla de la edad mínima para poder realizar algún trabajo. En este caso, El Salvador ya lo firmó, ya lo ratificó en 1996, siendo necesaria para su aplicación, se suscribe una declaración anexa que implementa la edad mínima de los 12 años y no a los 14 como sugiere el convenio. Así nosotros encontramos, ya encontramos que al menos en el Código de Trabajo de nuestro país se habla de la edad mínima como los 12 años, no a los 14 como lo dice el convenio de la OIT. Estos convenios son bastante interesantes y sobre todo muy relevantes para al momento de poder interpretar ciertas normas que nosotros tenemos dentro del Código de Trabajo. Estas son ciertas directrices que se ha tomado a bien poder establecer, que se han ratificado por El Salvador para el cumplimiento de ciertos derechos laborales. Ahora bien, vamos a hablar un poco ahora de la capacidad de postulación. Ya hablamos de la capacidad procesal, que es quizás uno de los puntos más importantes, más allá del ejercicio y del goce de ciertos derechos. En este caso, la intervención en un proceso, ya sea como actor o como demandado, exige una capacidad para ser parte y capacidad procesal. Estas son las condiciones válidas para cualquier proceso, pero no tiene nada que ver con el proceso en específico. Permítanme, por favor. Perdón. Y bien, entonces estamos hablando de que estas son condiciones válidas para cualquier proceso, pero no tiene nada que ver con el proceso en específico, tal cual como habíamos mencionado. Porque puede ocurrir que en la relación particular que se encuentra una persona con respecto a la relación laboral que se haya provocado el litigio, determina una inaptitud para poder participar en él. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, tenemos algunas legislaciones que dicen que son parte del proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso, que ejerciten acciones o pongan excepciones. En este caso, nosotros vemos que no basta solamente con que se haya vulnerado un derecho. Usted tiene que poder establecer o poder probar que existe algún tipo de relación, laboral respecto de estas personas y como lo habíamos hablado al principio de la clase, que también hay una relación con el objeto del proceso. Por eso, el interés debe ser el sujeto activo y el sujeto pasivo, el proceso. Ambos tienen que estar interesados para que pueda atender esta pretensión. Por eso les mencionaba, no se trata solamente de tener una capacidad para poder intervenir en un proceso, sino que también exista este interés sobre el objeto de este mismo proceso. Entonces, no se trata de un interés meramente subjetivo, como el que se podría derivar de la simpatía de alguien
de una de las partes y su deseo que se obtenga un resultado favorable. Por ejemplo, una persona que sea testigo de un proceso no es solamente por la mera simpatía de que se le pueda dar este derecho a esta persona o se le pueda resarcir este derecho que se le ha vulnerado, sino porque esta persona realmente estaba en el momento de los hechos o tiene conocimiento de cómo sucedieron por vistas y oídas, tal cual como se manifiesta en la parte procesal, que tenga la capacidad para ser parte del proceso y que también tenga algún tipo de interés respecto de este objeto del proceso. Lo que se busca es que no hayan terceras personas que simplemente por, entre comillas, en buen salvadoreño, para hacerle el favor, pueden decir algo del proceso que no sea cierto o que no sea relevante para el mismo. Aquí se trata de un tipo de interés, el que se deriva de la vinculación del sujeto con relación sustantiva al proceso. En este caso, debemos entender que la relación no debe ser solamente entre las partes, sino también entre la pretensión que se plantea y el interés que se tiene respecto de las partes que están interviniendo en el proceso. Tenemos entonces, vamos a pasar de una vez a la representación en el juicio, porque ya nos queda poquito tiempo. Vamos a hablar entonces que no existe una postulación receptiva, como ya lo habíamos mencionado. Por medio de un procurador en el derecho procesal laboral salvadoreño. Sin embargo, dada la complejidad y el carácter técnico del proceso, las normas, tanto procesales como sustantivas, relacionadas con el objeto litigioso, y puesto que los ciudadanos normalmente no cuentan con conocimientos jurídicos necesarios para poder actuar dentro de estos procesos. Entonces, las partes necesitan una asistencia profesional que supla ambas continuamente, porque al no tener un conocimiento de cómo se realizan estos procesos, de cuáles son los derechos vulnerados, de conocer las pretensiones que se pueden plantear según el Código de Trabajo, etcétera. Entonces, por esto es que necesitan actuar en su nombre ante los órganos jurisdiccionales y que mantengan informado al abogado de todas las vicisitudes del proceso. Entonces, a pesar de que la persona puede actuar por sí normalmente, como yo se los había mencionado, la mayoría de personas buscan a un abogado para que se les pueda representar en estos procesos, porque en realidad ellos tienen conocimiento vago o impreciso de lo que dice el Código de Trabajo o de cómo se deben realizar estos procesos laborales. Tenemos un caso de derecho internacional, como es en Argentina, que consideran un exceso poco recomendable la prohibición de que los letrados, o sea, que los abogados, actúen en la jurisdicción de trabajo por una capitis de minutio para ellos. Es decir, que nada justifica que por ser una técnica jurídica la que esté en juego porque se perjudica a los trabajadores, poco conocedores del derecho. En este caso, estamos nosotros mencionando una cuestión que es bastante lógica, podríamos llamarlo, que obviamente las personas no van a ir por sí a un proceso laboral por desconocimiento precisamente de la ley o de cómo se va a desenvolver el proceso. Entonces, en la mayoría de los casos, en la generalidad, más bien de todos los casos que se conocen en el área laboral, tienen a un abogado que les represente dentro de estos procesos, que les haga saber cuáles son sus derechos, cuáles son las actuaciones que se van a dar dentro de todos estos procesos. Y esto lo relacionamos con el artículo 375, que habla sobre la representación de los juicios laborales. Y aquí nos dice que pueden comparecer por otro y nos da una cierta cantidad de literales que nos dice, por ejemplo, los representantes legales o curadores especiales en los casos permitidos por la ley. Por ejemplo, si usted está si usted está demandando a una empresa, no va a ir toda la empresa con todas las personas que la integran a ese proceso. Van a mandar a un representante legal. También tenemos a los representantes judiciales y extrajudiciales de las sociedades o asociaciones. Como les menciono, va a depender mucho de a quién sea la persona demandada para saber quién va a comparecer. Por ejemplo, en las empresas tienen representantes legales. En las sociedades pueden mandar a un representante judicial o extrajudicial, dependiendo sea el tipo de sociedad. O también puede ser un abogado en el libre ejercicio o un procurador judicial. En este caso también podemos, es bastante curioso
que en el Código de Trabajo se permite que los estudiantes de Derecho que han aprobado sus materias de Derecho Laboral pueden representar a los trabajadores que han tenido algún derecho vulnerado, y ahí lo menciona y dice, esta facultad durará 3 años contados a partir de la fecha en que aprobaron estas asignaturas. Esta circunstancia está establecida con la certificación respectiva. En este caso, es poco común, es otra de las cuestiones poco comunes, y por eso yo les mencionaba, esta jurisdicción del área laboral es bastante específica, es bastante particular, pero hay muchas otras cuestiones también que es necesario evaluarlas si esto se da en la realidad o no, porque hay cuestiones del Código de Trabajo que difícilmente se pueden dar en la realidad. Por ejemplo, en estos casos, es poco común que hayan estudiantes de Derecho que después de haber cursado sus materias de Derecho Laboral puedan representar a una persona dentro de un proceso. Normalmente se hace, pero a través de las prácticas jurídicas que se pueden dar, por ejemplo, en la modalidad de procuración en las universidades. Entonces ahí sí se podría, pero ni siquiera se hace de esa forma porque son los asesores, son los que responden como los titulares o como los representantes de estas personas a las cuales se les ha vulnerado estos derechos. Y los practicantes únicamente entran como no letrados dentro de los procesos. Y también se le permite al Procurador General de la República o sus procuradores auxiliares en la representación de los trabajadores en los casos permitidos por la Ley Orgánica del Ministerio Público. En este caso, solamente aquellos que estén autorizados dentro de la Procuraduría General de la República y sus auxiliares, entonces van a poder representar a esos trabajadores a los cuales se les ha vulnerado estos derechos. Entonces vemos que esta actuación técnica de los abogados en algunas actividades del juicio ordinario han generado problemas más que soluciones, porque en este sistema salvadoreño vemos que hay otros códigos o otras leyes que han ido avanzando. Por ejemplo, ya el Código de Trabajo se basa en la Ley de Procedimientos Civiles y Mercantiles, pero ya tenemos una Ley Procesal Civil y Mercantil. Entonces ya es diferente las normas que se están tomando como base, ya eso crea más problemas que realmente crear una solución. En otras legislaciones se han tomado como medidas con mucha anterioridad y les han resultado bastante favorables en alguna medida, sobre todo en desarrollar estos pleitos judiciales. Nos referimos específicamente al acto de la conciliación en sede judicial. En sede judicial se puede conciliar, sí, pero en la mayoría de ocasiones no sucede porque los patronos o mandan a sus representantes legales o a sus representantes judiciales o extrajudiciales, pero sin la intención de poder conciliar o simplemente no comparecen. Y esto hace que se tenga que dar todo lo que resta del proceso, pudiendo terminar desde antes. Por eso es que hablábamos en las clases anteriores que en esta jurisdicción laboral se permiten los laudos arbitrales, es decir, que exista un árbitro que pueda tener algún tipo de conocimiento del área, o sea, del proceso, para que se pueda dar una resolución que beneficie a ambas partes. Al menos en el proceso laboral, esto es bastante marcado que se pueda dar porque tenemos empresas que son de carácter internacional o que son transnacionales, que ellos buscan mejor poder resolver estos casos por vía arbitral y no de forma judicial, porque no es beneficioso para ellos. Pero si lo ponemos en un contexto de una empresa salvadoreña o de un centro de trabajo mucho más pequeño, esto es poco común que se den estos procesos de que exista un árbitro que conozca del caso, etcétera, etcétera. Ni tampoco las conciliaciones. Dentro del proceso se puede dar esta conciliación, pero como les digo, la mayoría de veces o no comparece los representantes de la persona que ha sido demandada o la persona demandada, o simplemente no se llega a ningún acuerdo. Luego tenemos la representación legal, que en este caso, como ya lo habíamos mencionado, tenemos en el artículo 371 que nos menciona la competencia para poder conocer de esta representación. En este caso nos dice que el juez competente para conocer de estas diligencias, de los juicios o conflictos individuales de trabajo,
están considerados o a los que se refiere el artículo 369, que nos habla de la jurisdicción laboral. En este caso, la jurisdicción nosotros ya la vimos en clases anteriores. Entonces, respecto de la representación legal, significa que esta persona pueda buscar a otra persona, a un profesional, para que pueda comparecer ante el juez o ante el tribunal obedeciendo a los mandatos o a la causa que se ha planteado para poder realizar esta diligencia judicial. Entonces, este es un término bastante conocido por nosotros de representación legal, y a esto nos menciona que también pueden ser, según el artículo 371, que ya los mencionamos, los comparecientes tengan la capacidad legal para el ejercicio del derecho que se pretende, o desconocer las obligaciones que se les exigen, o encontrarse asistidos por representantes autorizados por ellos mismos. Y esto nosotros lo vemos en el artículo 375, del cual ya habíamos mencionado anteriormente. También pueden ser representados por la Procuraduría General de la República o sus auxiliares, porque la postulación aúna dos funciones distintas, el de representación judicial como parte dentro del proceso o la defensa jurídica del mismo, es decir, que va a ser el procurador el que va a representar a esta parte o va a ser parte de, como un modo de dirigirse para actuar ante los tribunales. Entonces vemos, al menos acá en el artículo que se identifican ambas funciones en el artículo 67 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, asignando conjuntamente a los abogados con el único estamento profesional, aparte, claro, desde la Procuraduría y el Ministerio Fiscal, que casi siempre que utiliza el término procurador en la ley lo hace en realidad para referirse a su faceta de representante judicial. Es decir, para que no exista confusión en estos términos, entonces se entiende que la palabra procurador se va a utilizar en estos procesos, a diferencia de lo que ya se ha hablado de lo que ya se ha tomado en consideración para la Procuraduría General de la República o el Ministerio Fiscal. Vamos a ir avanzando un poco acá para que nos quede tiempo de poder hablar de todo el proceso, de todo el contenido. Entonces hablamos de la representación voluntaria, es decir, la capacidad de ejercicio, la actitud de la persona física o moral para poder contraer derechos y obligaciones, así como también ejercitar sus derechos compareciendo en juicio. Es decir, esta representación que va a tener la persona es de carácter voluntario dentro del proceso. Ahora sí vamos a hablar del liticonsorcio, que es cuando existe una pluralidad de partes, cuando en un mismo proceso, convergen dos o más personas con una posición activa de carácter demandante o una posición pasiva con el demandado de la relación procesal, sea desde el propio comienzo de la contienda o de manera sobrevenida. Esto tal cual como sucede también en los procesos civiles. Esas mismas reglas se aplicarían acá. Las razones pueden ser conducir a esa pluralidad, pueden ser diversas. En este caso puede ser por la vinculación con el objeto del proceso. Al momento de que se entiende que se ha comenzado con el proceso, pueden devenir ciertas circunstancias que hacen que otras personas puedan estar interesadas sobre el objeto de este proceso. Como les menciono, en la mayoría de casos se entiende que existe un patrono y un trabajador y que ellos son únicamente o una pluralidad de trabajadores o de patronos que pueden ser demandados o que pueden estar dentro del proceso y que no hay una tercera persona. Pero en este caso tenemos que todo ello se encarga de regularlo, se encarga la ley de regularlo, determinando así todos quienes puedan adquirir este carácter de parte, aunque originalmente fueron terceros procesalmente hablando, gocen, salvo excepciones, de los mismos poderes y obligaciones. En este caso, tenemos dos casos acá. El primero está en juego la correcta constitución de la relación jurídica procesal de un aspecto subjetivo y por ende la propia validez del proceso. Y el segundo tenemos, por ejemplo, desde luego la correcta aplicación de las normas procesales, pero la no satisfacción de un imperativo superior, sino el ejercicio de la opción del
actor. Y lo tenemos de la siguiente forma. Por ejemplo, el litisconsorcio necesario, tanto activo como pasivo. Puede ser litisconsorcio necesario pasivo o litisconsorcio necesario activo. Cabe control del juicio y aquí, si me permiten, voy a buscar el código para que lo podamos ir relacionando. Okay, hablamos de que cabe el oficio del juez en la propia fase inicial de la admisión de la demanda y de manera que se advierte que existe esta figura y que en la demanda no vienen todos los sujetos que han de estar en el proceso, o sea, actores dentro de la demanda, que se le debe otorgar de pleno, el plazo perentorio, perdón, al actor para que corrija el escrito, so pena de decretar la improponibilidad de la demanda según el artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil por falta de un presupuesto esencial subjetivo del proceso. Es decir, en palabras sencillas, el juez dice, ok, aquí hay otra persona que debería ser parte del proceso, que es necesaria para que siga el proceso, y en caso de que no se corrija esta parte, entonces se va a considerar como improponible la demanda. También tenemos que a instancia de parte se puede dar según el artículo 77, según el artículo 77, se puede poner una excepción procesal por defectuosa la constitución del debido litisconsorcio, en cuyo caso habrá de resolverse por el juez en el acto de la audiencia preparatoria, esto asemejándolo con los procesos civiles y mercantiles. En el proceso ordinario, todo esto conforme al artículo 301 del Código, el Código Procesal Civil y Mercantil. Todo esto ¿a qué nos lleva? A que puede existir, como les digo, no significa que no exista, pero en la realidad es difícil poder encontrar un proceso laboral en el cual haya un litisconsorcio, el cual existe una parte, un tercero que pueda ser afectado. Pero si se puede evidenciar esto, entonces el juez puede solicitar que se incluya a esta persona o simplemente puede hacerlo dentro de la audiencia, puede pedir que se incluya también a esta persona. También, pero aunque el juez estime que en efecto debe haber una integración litisconsorcial, la decisión última la llevará a cabo la integración que recae sobre la parte que ha presentado la demanda. Por ejemplo, si ésta no acepta la decisión del órgano judicial, no lo hará, bien que como consecuencia puede que el proceso se archive. Es decir, si la parte que ha interpuesto la demanda, a pesar de la prevención que se le ha hecho de incluir a este tercero para que sea parte del proceso y no lo hace, entonces simplemente se va a declarar improponible y se va a archivar el mismo proceso. Entonces, también tenemos que aparte de la posible alegación del demandado en la contestación de la demanda, nada obsta a que el mismo actor se dirija al órgano judicial advirtiendo que existe un problema de defectuoso litisconsorcio necesario a fin de que permita corregir la demanda. Si existe este tercero y no se incluye dentro de esta demanda, entonces se puede advertir esto para que pueda ser corregido y se pueda incluir a esta tercera persona. También tenemos que resulta posible que el litisconsorcio no emplazado al proceso, pero llegar a tener un conocimiento extrajudicial del mismo y que aparezca esta tercera persona. Por ejemplo, tendríamos el caso de una persona que ya ha iniciado un proceso, digamos, podría ser porque se le adeuda la indemnización y de pronto otra persona se entera y también dice, ok, a mí también esta misma persona en este mismo centro de trabajo, en estas mismas condiciones, me adeuda exactamente lo mismo. Entonces, de forma sobrevenida, puede integrarse al proceso. Y también tenemos ¿qué ocurre a partir del momento que el litisconsorte comparece para defenderse y que no aparezcan obstáculos para tenerle por parte? Pues en esto ya lo dice el artículo 79, que el litisconsorte que había emplazado para poder actuar como demandado se entera con posterioridad de incoada del proceso, personándose en el mismo y supuesto donde no ha sido emplazado siquiera para contestar la demanda, pero comparece. En ese sentido, se entiende entonces que el juez deberá declarar la nulidad de las actuaciones y retrotraer la causa, porque entonces se entiende que esta idea de decir un salvo que implica que se va a generar la nulidad de las actuaciones.
Ahora bien, vamos a hablar entonces de esta idea de los litisconsorcios voluntarios. En este no se prevé control de oficio porque entonces las partes que son terceros que se pueden ver afectados, ellos básicamente dicen que quieren ejercitar este derecho de manera voluntaria. También tenemos que cambia la naturaleza del defecto que podría denunciarse en estos casos, que no es tanto el problema de la falta de litisconsorcio, sino justo al contrario, que el litisconsorcio, al ser voluntario, se alega en la demanda, en realidad no concurre. Por ejemplo, podría ser que de forma voluntaria se establezca este litisconsorcio dentro de la demanda, pero el momento ya de entablar el proceso, ya esta tercera persona ya no aparece. También tenemos que, aquí lo vamos a ver en el artículo 80 del Código del Código Procesal Civil y Mercantil, que también dice la institución del litisconsorcio voluntario, también llamado facultativo. Esto a través de la doctrina se le ha llamado de esta forma. En este caso, comparte con el requisito común de la pluralidad de demandantes o de demandados, pero que en un sentido y en unas consecuencias son esencialmente distintos, porque como les mencionaba al principio, no tendrían los mismos efectos. Y luego cuando vemos los procesos vamos a ver por qué los efectos serían distintos en algunos casos. Entonces, aquí es voluntario porque no se trata de una única relación jurídica que se vincula simultáneamente con varios sujetos y determina por ello mismo la reunión de esta misma litis con el fin de garantizar la defensa y la cosa juzgada de manera unitaria. En ese sentido, entonces, se entiende que estamos hablando de que pueden haber diversos sujetos que determinen la reunión de toda la litis, es decir, de todo el proceso, pero para garantizar la defensa y la cosa juzgada en una sola, es decir, de forma unitaria. Por eso encontramos la modalidad litisconsorcial, se puede presentar en 3 ámbitos. El primero, en acciones colectivas, es decir, que todos son parte del proceso, ya sea por responsabilidad extracontractual, por los daños o perjuicios causados a varias personas, ya que en materia de consumidores y usuarios debido a la fabricación o comercialización de productos o servicios, son varias las personas que pueden salir afectadas por esto mismo. También se puede, cuando se trata de una serie de contratos casi idénticos con arreglo a su objeto, en las partes siempre coinciden en los contratos de cualquier suscrito propietario de apartamentos, por ejemplo, en la parte de los inquilinatos y cierta parte de algunos contratos. Pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es en los supuestos donde la ley prevé la existencia de una responsabilidad subsidiaria de un sujeto. En este sentido hablamos entonces que, por ejemplo, tenemos el caso de aquellas personas, como yo les mencionaba, que por alguna situación un tercero más bien, que pueda verse, que sea un acreedor que pueda verse afectado por la resolución del caso. Entonces, aquí es donde a nosotros nos interesa la responsabilidad subsidiaria que éste tenga respecto de los contratos que pueden existir. Ahora sí, vamos a hablar sobre el litisconsorcio forzoso. En este sentido, entendemos que existe un litisconsorcio necesario cuando en un proceso hay varias personas que deben aparecer como actores o como demandados, pero en este caso para que se pueda considerar correctamente trabada la litis. Pero también se trata de una situación de concurrencia necesaria de las partes provocada porque, según suele reconocer los ordenamientos procesales y la jurisprudencia de los países, hay pretensiones deducidas del juicio que se refieren a una relación material que, deviniendo indivisiblemente por su misma naturaleza, involucran a varias personas. Entonces, de manera forzada, se va a tener que trabar esta litis de manera conjunta. Es decir, si esta tercera persona no es parte de la litis, entonces no se va a poder conocer de esta misma litis. De esta manera también se da dentro de estos procesos, como les menciono, quedo pendiente con ustedes de traerles una sentencia para que la podamos conocer en qué tipo de casos, pueden haber litisconsorcio, qué tan común es, vamos a ver qué nos dice la Cámara, voy a buscar ahí jurisprudencia para que lo podamos discutir.
Y llegamos hasta acá con el contenido de esta semana. Yo sé que esto es muy así, muy a la rápida, muy de forma muy superficial, pero ya lo vamos a ver aplicado al momento de que nosotros podamos revisar cada uno de los procesos. Sobre todo la próxima clase que vamos a tener el jueves, vamos a explicar de forma más detallada, ya que vamos a hablar de los principios, que vamos a hablar también de esta parte de la representación en juicio, de los consorcios, lo vamos a ver de una manera más detallada. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta para que podamos aprovechar este momento para poder discutir un poquito alguna duda que ustedes tengan. Ok, a las personas que se integraron luego de que haya pasado la asistencia, por favor coloquen su nombre completo en el chat y yo lo voy a agregar al final ahorita que finalicemos la sesión. En todo caso, como les mencionaba, estamos ahí hablando un poquito así a la rápida de este contenido, pero lo vamos a ver de forma más detallada la próxima semana. Por favor, cualquier duda o alguna pregunta que ustedes tengan, por favor, háganla y ahí la vamos a ir discutiendo. Lo que me interesa es que no solo veamos la teoría como lo dice la doctrina o lo que dice el código, sino cómo es aplicado. Por eso les menciono que les traería esta jurisprudencia que pueden encontrar para que veamos cuál es el caso, porque imagínense, nosotros podemos hablar, sí, hay liticonsorcio, pero ¿cómo? ¿De qué manera se va a trabar ese liticonsorcio dentro de los procesos laborales? ¿De qué manera se va o quiénes pueden ser estos terceros? Un ejemplo de todo esto. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase. Nos vamos a quedar hasta acá, si ya no hay más preguntas, si no tienen dudas. Y bueno, les agradezco mucho por su puntualidad y nos escuchamos el jueves de 12:40 a 2:20. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir en WhatsApp o en el foro semanal de consultas. Así que espero que estén bien. Cuídense mucho y pasen feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Ok, feliz tarde, cuídense.